Bueno, hoy día lo que vamos a hablar es básicamente de conceptos de economía aplicados donde la integral interviene, que tiene que ver con los excedentes del consumidor y el productor, ¿ya? Para eso vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que tenemos un sistema graficado así, ¿ya? Acá vamos a hablar de la cantidad, a Q le vamos a llamar cantidad, y a P precio. Vamos a suponer que tenemos una curva de demanda, vamos a llamar PD, precio de demanda, la curva de demanda. Vamos a suponer que tenemos otra curva de oferta, P sub O, ¿ya? A este puntito, que está aquí, le vamos a llamar punto de equilibrio. ¿Ya? Ese es el punto de equilibrio. Entonces, tenemos en ese punto de equilibrio, nosotros sabemos que tenemos dos situaciones. Tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Acá vamos a definir una cantidad de equilibrio y acá vamos a establecer un precio de equilibrio. Hasta aquí está todo claro, ¿cierto? Genial. Yo me imagino que esto lo han visto en las asignaturas de economía que ustedes han tenido, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Entonces, esta zona que está acá arriba, que voy a destacar en verde, corresponde a qué cosa, a ver, si lo han visto, ¿qué es esta área que El está acá arriba? excedente del consumidor. Exactamente, es el excedente del consumidor, ¿cierto? Nosotros a este excedente del consumidor le vamos a llamar E sub C, ¿ya? Excedente del consumidor. Y la zona que vamos a destacar en amarillo, ¿a qué corresponde? La del productor. Al excedente del producto, exactamente. Le vamos a llamar E sub P. ¿Ya? Entonces, nuestra tarea, ¿cierto? Nuestro objetivo para esta clase será determinar una expresión por supuesto usando integrales, porque esa es la idea, para el excedente del consumidor y del productor. ¿Ya? Esa es la idea de la clase, ese es nuestro objetivo y por supuesto hacer algún ejemplo que nos permita trabajar con él. Entonces, veamos. Si nosotros observamos bien, nos vamos a dar cuenta que el excedente del consumidor es un área. Entonces, aquí yo tengo un rectángulo, ¿cierto? Y tengo el área bajo la curva entre 0 y Q equilibrio, ¿cierto? De esta curva que se conoce como la curva de demanda. Por lo tanto, voy a sacar este dibujito como para poder... Voy a sacar lo que nos interesa nomás, ¿cierto? Que corresponde a esta parte. Y vamos a observar
lo siguiente. Ya. Esto, este es PD. Bueno, el excedente del consumidor se va a calcular como el área que está en esta zona triangular, ¿cierto? Y esa área la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a calcular el área bajo la curva de demanda entre 0 y Q equilibrio de esta curva de demanda. Y le tenemos que restar este rectángulo. ¿Cuánto es el área de ese rectángulo? A ver. ¿Cómo calcularían ustedes el área de ese rectángulo? Base por altura. Base por altura. Y la base en este caso es Q equilibrio y la altura es P de equilibrio. Por lo tanto, el área de ese rectángulo va a ser P de equilibrio por Q de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos una expresión general que nos permite calcular el excedente del consumidor. Ahora, ¿cómo calculamos el excedente del productor? Para el excedente del productor, E sub P. Bueno, si nosotros observamos, el E sub P es una porción del rectángulo, la cual le tenemos que restar esta parte de acá abajo. ¿Sí o no? Entonces, partimos con el área mayor que corresponde al rectángulo, que es base por altura, P de equilibrio por Q de equilibrio, y le tenemos que restar el área que está aquí en blanco. Y esa corresponde, esta es la curva de oferta, recordemos, PO de Q. Entonces la curva de oferta, ¿cómo se calcula esa área? Va a ser la integral entre 0 y Q de equilibrio de PO Q de Q. Y de esa manera entonces obtenemos el excedente del productor como una expresión general, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos que nosotros queremos hacer. ¿Me siguen hasta acá? Ya, perfecto. Entonces, en general, una cosa sencilla de manejar es que es necesario absolutamente conocer el punto de equilibrio entre las curvas y, por supuesto, conocer los excedentes a partir de estas expresiones que tenemos acá. ¿Ya? Para ello, lo que vamos a hacer es justamente un ejercicio que nos permita calcular algunos excedentes, ¿ya? Entonces, aquí les tengo un ejercicio que en alguna oportunidad salió en una prueba, ¿ya? Ejercicio. Ya dice, un fabricante estima que los consumidores ¿ya? comprarán X neumáticos radiales
en miles, o sea, la unidad es en miles, cuando el precio P, cuando el precio sea P, y la demanda sea f de x igual a Profe tiene el micro apagado. ¿qué pasó? ¿Se fue? De repente sí, algo pasó que no caché. Extraño, nunca me había pasado algo así. Se cayó la conexión. Pero fue como de segundos, ¿o no? Fue como de un minuto a otro. Ya, sigamos entonces, ahora sí. Ya. Estábamos viendo, justamente estaba escribiendo la ecuación de demanda. 40 menos 40x cuadrado más 36.000 en pesos por neumático. ¿Ya? Y el mismo número de neumáticos se ofertarán cuando el precio de demanda, perdón, cuando el precio de oferta es en miles, dice ahí. Cuando el precio de oferta es G igual a 80x cuadrado más 400x más 20.000. También en pesos por neumático. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué se pide? Determine. Generar estos ejercicios tienen harta cháchara. A. Punto de equilibrio. Y B. Excedentes del consumidor y del productor. ¿Ya? Excedentes tanto del consumidor como del productor. ¿Ya? Eso es lo que se está pidiendo aquí. Ya. ¿Comenzamos nomás? ¿Sí? ¿Estamos listos para empezar a desarrollar el ejercicio? Creo que sí. Ya, ok. Bueno, lo primero es entender de que tenemos la siguiente situación. Geométricamente hablando, tenemos curvas de oferta y curvas de demanda. La curva de oferta podríamos decir que es G
Da lo mismo la forma, no hay para qué graficarla tanto. Y la curva de oferta es F. ¿Cierto? O sea, perdón, la demanda es F y la oferta es G. Entonces, tenemos que encontrar este puntito. ¿Cierto? Encontrar un X de equilibrio. ¿Cómo encontramos ese X de equilibrio? Igualando la función. Igualando la función. Entonces tenemos F es igual a G, si y solo si, menos 40, X al cuadrado, más 36.000, tiene que ser igual a 80, X cuadrado, más 400X, más 20.000. Entonces, al hacer la igualación, ¿qué nos encontramos? Bueno, empezamos a hacer las reducciones respectivas. Vamos a dejar todos los términos al lado derecho. Este 40 va sumando hacia allá, te queda 120 x cuadrado. Te queda 400x que está por ahí. Y este término pasa hacia allá, menos 36.000 más 20.000 son menos 16.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿Podría repetirlo, por favor? ¿qué le pasó? ¿Dónde se perdió? En el cálculo del menos 40x cuadrado, más 36.000. Ah, no, pues si lo único que hicimos fue tirar todo hacia el lado derecho. Pues. Este menos 40 va como más 40. Se suma con este, te queda Ah, ya, 120. ya, ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y este 36.000 va negativo al otro lado. Menos 36.000 más 20.000 son menos 16.000. El Ah, ya. 400 se conserva porque no se suma con nadie. Ya, entonces tenemos 120x al cuadrado más 400x menos 16.000 igual a 0. Vamos a dividir todo por 10. Si dividimos todo por 10, para hacer más chica la ecuación, porque la idea es trabajar con números más pequeños, nos queda 12x cuadrado, 40x, 1600. Todavía tenemos cosas que dividir. Dividamos todo por 4. Queda 3x cuadrado, te queda 10x, y te queda 400. Igual a 0. La idea es trabajar, por supuesto, mientras más pequeños los números, mejor. ¿Ya? La idea es obtener el punto de equilibrio, entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, podemos usar la fórmula. Entonces tenemos x igual a menos b más menos raíz de, ustedes ya conocen esta fórmula cuadrática, ya b cuadrado menos 4 por 3 por menos 400. Todo eso dividido por 2a, que sería 6. Bueno, si hacemos todos los cálculos, ¿cierto? Hacemos la multiplicación aquí, menos por menos da más, se suma todo eso, te queda menos 10, más menos, queda 12, 48, 49. ¿Cierto? Te queda 4.900. 6. ¿Cuánto es la raíz de 4.900? 70. 70. Muy bien. Menos 10 más menos 70 dividido por 6. Entonces tenemos dos soluciones. Tenemos un X1, que es menos 10, menos 70 dividido por 6. Eso es menos 80 dividido por 6. Eso es menos 40 tercios. Pero esto no nos sirve. ¿Se dan cuenta por qué? Porque es negativo Porque y es debe estar en el negativo. primer cuadrante. Tiene que estar en el primer cuadrante porque X representa una cantidad. ¿Cierto? X representa la cantidad de neumático, entonces no puede ser negativo.
Y vamos con la segunda, que es cuando x sub 2 es menos 10 más 70 dividido por 6, eso es 60, dividido por 6, eso es 10. Ese sí. Ya, entonces, ahí están los neumáticos. Son 10.000 neumáticos. Acuérdense que los neumáticos están en miles. Entonces acá tengo 10.000. ¿Ya? Entonces la primera cosa que uno puede decir es, son 10.000 neumáticos. En el equilibrio. ¿Ya? Vamos a sacar este dibujo para ir un poco completando las cosas que ya vamos obteniendo en la medida que vamos haciendo los cálculos. Entonces, lo primero que podemos notar es que este numerito que está aquí, ¿ya? Este de aquí es 10. ¿Cuánto valdrá este numerito que está acá? ¿Cómo puedo evaluar ese numerito que está ahí? ¿De dónde lo saco? ¿Se puede reemplazar o no? Lo puedo reemplazar, ¿cierto? En cualquiera de las dos, ¿cierto? Tanto en la curva de oferta o en la curva de demanda, ¿cierto? Porque ahí son iguales. Justamente en ese punto, tanto F como G son lo mismo. Ahora, ¿cuál elijo? La más fácil. Para ustedes, mirándola así nomás, ¿cuál es la más fácil de evaluar? ¿La F o la G? Bueno, o sea, cualquiera. La F. La F es más fácil porque tiene menos cálculos que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Evaluando. Usted podría evaluar en la G y también le va a dar lo mismo, pero es más largo de hacer. F de 10 corresponde a, ¿dónde está la F? Acá está, menos 40 por 10 al cuadrado más 36.000. Menos 40 por 10 al cuadrado más 36.000. ¿Cuánto da eso? Bueno, 10 al cuadrado son 100. Entonces, ¿se queda 4.000 o no? Menos 4.000 más 36.000. Entonces te queda 32.000. Por lo tanto, este puntito son 32.000. Ya. ¿Bien hasta ahí? Sí, Sí. profe. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular. Esta corresponde al excedente del consumidor y esta que está aquí corresponde al excedente del productor. Entonces, vamos con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor va a ser la integral, que va a ir desde 0 hasta 10. De 0 hasta 10. De la función que corresponde al consumidor, que en este caso es F. Y a eso le tengo que restar el área de este rectángulo que está aquí. Y eso es base por altura, es decir, 10 por 32.000. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. Entonces, lo que hacemos simplemente es calcular. Les queda, haciendo los reemplazos correspondientes, excedente del consumidor, la integral de 0 hasta 10, de menos 40 x al cuadrado más 36.000, diferencial de x, menos 320.000. 32 por 10, 320, más los miles. Ok. Entonces, hacemos los cálculos, nos queda menos 40 x al cubo partido por 3, más 36.000x. Todo eso evaluado entre 0 y 10, menos
320.000. Bueno, aquí simplemente tenemos que calcular todas las cosas que aparecen. Con menos 40 por 10 al cubo partido por 3, más 360.000. Estoy haciendo los cálculos un poco más rápido para no perder tanto tiempo en el teorema, pero todos saben de que primero se evalúa arriba y después se le resta la evaluación abajo. Cuando yo evalúe en 0, no pasa nada, se va. ¿Cierto? Te queda 40 por 0, 36.000 por 0, entonces este límite elimina todos los términos, solamente se queda la parte de arriba. Por eso hice el cálculo un poquito más rápido. Menos 320.000. Bueno, haciendo los cálculos bien, aquí tenemos 40.000 tercios. Y acá 36.000 menos 32.000 son 40.000, ¿o no? Y menos 40.000 tercios más 40.000 es lo mismo que 2 tercios por 40.000. ¿Alguien me podría decir aproximadamente cuánto da eso? Que es 80.000 dividido por 3, en el fondo, el excedente del consumidor. ¿Alguien podría ¿Cuánto sacar una? dijo? Ah, 80.000. 26.666. 26.666. Me Coma imagino 6. que 6 periódico, ¿no? Sí. Sí. Ahí tenemos una unidad. Esto en unidades monetarias. Unidades monetarias. Ya, esto, veamos, esto depende mucho de las unidades. ¿Ah? Pesos. ¿Ya? Pesos por neumático. Entonces, si te estaban hablando de pesos, bueno, aquí uno pone pesos por neumático. Pesos. ¿Sí? Y ahora el excedente del productor, ya tenemos el excedente del consumidor. Para el excedente del productor interviene la función F, y aquí sería el rectángulo menos el área generada por F. Entonces, para el excedente del productor, tenemos que E sub P corresponde el rectángulo, o sea, 32.000 por 10, ese es el área del rectángulo, menos el área generada, en este caso por F, por G, ¿o no? Creo que era G ahora. Estoy seguro. Sí, G. Esta es G, que corresponde a la parte de abajo. Bueno, la función G, ya uno la reemplaza, y te quedaría 320.000, excedente del productor, 320.000 menos integral de 0 hasta 10, y la función G, en este caso, es 80x cuadrado más 400x más 20.000. Y ese sería el excedente. Entonces uno aquí tiene que hacer todos los cálculos de sub P menos 80x al cubo partido por 3 más 400x cuadrado medio más 20 por x. Todo eso evaluado entre 0 y 10. Entonces, lo ideal acá es tratar de simplificar si se puede, tratar de no tener tanto número por ahí, porque si no, es muy fácil equivocarse. Excedente del productor, 320.000, se queda 80 por 1000, o sea, 80.000 dividido por 3. Aquí te queda 200 por 100, son 20.000. Acá me faltó el menos. Y 200.000. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Profe, en Ujú. esa parte de donde está la función
de g de x, ¿se puede ocupar la simplificada o se tiene que ocupar la original? La original, siempre la original. ¿Ya? La simplificada solamente se utiliza para efectos de calcular puntos de intersección como el punto de equilibrio, pero cuando ya estamos hablando de calcular los excedentes, tanto el consumidor como el productor, tiene que ser la original. ¿Ya? Ya, perfecto, entonces nosotros ahora hacemos los cálculos. Y aquí nos queda lo siguiente. EP 320.000. Aquí tenemos 80.000 tercios. Aquí voy a sumar, ¿ah? 220.000. Entonces, al hacer la resta, te queda 320 menos 80.000 tercios menos 220.000. Juntamos acá y acá, te queda 100.000. Menos 80.000 tercios. Entonces sería 300.000 menos 80.000 dividido todo eso por 3. Es un 220. Ya. ¿Cuánto da eso? $73.333,3. Entonces el excedente es esto en unidades monetarias. ¿Se entendió? Y esto es siempre igual. Uno lo que hace es calcular el punto de equilibrio y una vez obtenido el punto de equilibrio, calcula los excedentes. Aquí están las fórmulas, ¿cierto?, que se utilizan, o bien entendiendo como nosotros lo hicimos acá, que una área menos la otra y todo lo demás. Ya, eso es lo importante, que se entienda bien cómo se calculan estas cosas de los excedentes, tanto del consumidor como del productor. ¿Ya? Yo prometo tener una guía pronto. Hoy día vamos a poner a trabajar en eso para tenerles una guía de ejercicios con puras aplicaciones para que se puedan ir preparando.